Vamos a empezar a grabar. Ok, queridos alumnos, Dios los bendiga. Estamos empezando el capítulo 4 de la clase de Romanos. Estamos haciendo un pequeño ensayo de lo que hemos visto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 hablábamos del deseo de Pablo de ir a Roma para obtener un don espiritual, para edificarlos. ¿Cuál era la razón? La razón es que Pablo era un deudor. Y Pablo veía que la herramienta para alcanzar al mundo y la verdadera solución a los problemas de la gente es el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos, para que realmente haya un agente de cambio en la vida de las personas. No solo eso, vimos también, aparte del deseo de Pablo de ir a Roma, la culpabilidad humana. En el 2 vimos el justo juicio de Dios. También la relación de los judíos y la ley, la realidad del pecado de los judíos y la justificación por fe. La semana pasada cerramos el capítulo 3 de la justificación por fe. Por hoy vamos a Romanos capítulo 4, rápidamente. Vamos a leerlo. Está largo, yo creo que voy a tener que dividir el capítulo en dos porque abarca mucho y quiero verlo bien. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, empieza en el 1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Por qué Pablo, hermanos, empieza con Abraham? Entiendan, hermanos, el contexto, hermanos, de histórico-cultural. Pablo está haciéndole ver a los judíos que la ley nos salva, que las obras nos salvan, y para los judíos, hermanos, eso es un shock. Imagínate, hermano, si tú tienes una cierta creencia, hermanos, en la vida. Por ejemplo, yo crecí en un hogar católico de pequeño. Mi abuela me hacía rezar el rosario, íbamos a misa, mi abuela y yo. Mi abuela, pobrecita, quién sabe qué tantos pecados tendría, que cuando era la hora de confesarse, se tardaba una hora confesándose. Ahí estaba bien aburrido ahí con ella en el confesionario, ¿verdad? Escuchando todos sus pecados de mi pobre abuela. Pero mi abuela diario iba a misa. Estoy hablando de la Sierra de Puebla. Y íbamos diario a misa y pagaba misas para sacar a mi abuelo Ángel del Purgatorio, y cada que había un muerto íbamos ahí a rezarle, ¿no? Era un niño muy católico yo. Y cuando yo conozco del Evangelio de pequeño, para mí fue, los que fueron católicos, no sé cuántos de ustedes fueron católicos antes de ser salvos, pero los que fuimos católicos antes de ser salvos, cuando conocemos el Evangelio, cuando se nos presenta el Evangelio como tal, te quedas impactado, porque te enseñan de tal manera una doctrina, una religión, una creencia, que pues no sé si les ha pasado ganando almas, que mucha gente, hermanos, dice: es que esto es lo que me enseñaron mis padres, esto es lo que he creído toda la vida. Tal vez es cierto, no es cierto, pero es algo que hay mucha gente, hermanos, que el catolicismo, más que guardarlo como una doctrina, lo guardan como una tradición o una herencia paterna. Es que mi abuelita era muy religiosa, mi mamá era muy religiosa. Le voy a contar algo: mi mamá tenía una Virgen de Guadalupe. Mi mamá ve las clases y me va a regañar por contar esto, pero lo tengo que contar. Mi mamá tenía una Virgen de Guadalupe, hermanos. Pero era de esas caras, o sea, no era un mono cualquiera, era un mono caro. Entonces, cuando mi mamá recibe a Cristo, el pastor Kevin Wynn predica de la idolatría, y mamá dice: es cierto, está mal, pero me da cosa tirar mi Virgen a la basura. Y lo que hizo mi mamá con su ídolo, con su Virgen de Guadalupe, se lo regaló a una tía. Y yo en mi niñez le dije: no, mamá, no se lo regale, está mal. Tenía yo 8 años. Y le dije: no, mamá, no se lo regale. Total, mi mamá le dio cosa tirar esa imagen y se la regaló a una tía. Luego mamá fue creciendo espiritualmente, y llegó un día en que fuimos a visitar a la familia. Mamá le habla de Cristo a la tía, y la tía, ¿qué creen que le dijo? ¿Cómo me hablas tú de eso si tú me regalaste a la Virgen? Y esa tía se murió sin ser salva. Fíjense qué tremendo. O sea, esa tía se murió sin conocer de la palabra de Dios, y la excusa que ponía es que mi mamá le dio una imagen. No sé si me está entendiendo. Los judíos pasaba lo mismo, hermanos. Son cosas, hermanos, que las creían más allá de tener una religión o algo así. Ya era una tradición.
Era la tradición circuncidarlos de niños, todo eso era una tradición. Entonces cuando Pablo les dice, oigan, todo eso que están haciendo no los va a salvar, les genera un shock. Dicen, pero Pablo, tú dices entonces que solo es por fe. Y Pablo les hace ver y utiliza no cualquier ejemplo. Pablo agarra al padre de la fe, al padre Abraham. Recuerden que los fariseos, ¿de qué se jactaban? Que eran hijos de quién? De Abraham. Y usaban a Abraham para todo. Y Abraham para aquí, y Abraham para acá. De hecho, ¿qué tan pesado, qué tan arraigado tenían a Abraham que cuando se referían al cielo, y Cristo mismo se refirió al cielo como el seno de quién? De Abraham. Entonces lo tenían bien arraigado. Para ellos Abraham lo era todo. Era su ejemplo, era su padre. De hecho, tomaban el nombre de hebreos, los que viven más allá del río, porque a Abraham se le empezó a decir el hebreo. Entonces, con eso en mente, Pablo les hace ver, hermanos, la justificación por fe de Abraham. Porque, mire, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y luego dice el 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entiendan que los judíos tenían el concepto arraigado de que ellos para salvarse tenían que guardar la ley, tenían que hacer obras. Y Pablo viene y les dice, es que no hay ley que guardar. La ley no se invalida, la ley es vigente, pero la ley nadie la puede guardar porque todos somos pecadores. La ley no te salva, la ley te lleva a depender del Señor. En ninguna manera, hermanos, invalidamos la ley. La ley es vigente, la ley, dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí me está entendiendo? No matarás, sigue vigente. No adulterarás, sigue vigente. No codiciarás, sigue vigente. No te harás imágenes, siguen vigentes. Pero ¿qué nos hacen darnos cuenta? De que no podemos guardarlos para salvarnos. La ley es el espejo que nos lleva a depender de la gracia de Dios de Cristo. Y aquí Pablo le dice a los hebreos, miren, nuestro mismo padre Abraham, porque, ojo, estos judíos pensaban que la doctrina de Pablo era nueva y torcida. Decían, ay Pablo, es que no queremos escucharte, tu doctrina es nueva. Tu doctrina, y lo voy a decir como muchos lo decían en aquel entonces, es que tú nos estás hablando de un carpintero, del hijo de un carpintero que ni sabemos si era su hijo. Porque en aquel entonces, hermanos, se corría la difamación o a manera de burla o de desprecio. Decían que Jesús había sido producto de la relación de María con un soldado romano. O sea, y tú nos dices que este Jesús, no sabemos ni si José era su papá. No sé si han leído una parte, hermanos, donde Cristo les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Y qué les dicen los fariseos? Nosotros siempre hemos sido libres, no somos hijos de fornicación, le dicen a Jesús. Y esto lo dijeron ofendiendo a Jesús. Estaban diciéndole a Jesús que Jesús era fruto de una fornicación. Entonces, los judíos le dicen a Pablo, Pablo, ¿qué doctrina traes? Estás hablándonos de un hijo de un carpintero que ni sabíamos si era su hijo. Y para colmo, Pablo, dices que resucitó. Pero los soldados romanos dicen que los discípulos robaron el cuerpo. Porque si han leído los evangelios, ese fue el rumor que se corrió. Que el Señor no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo. Póngase usted, imagínense nada más, hermanos. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, que se lo recomiendo. Pero ahí este hombre que escribe el libro dice algo interesante. Primero, dicen que robaron el cuerpo de Jesús. Hermanos, si en lo menos que tenían los discípulos era que eran valientes. ¿Quiénes fueron los primeros que corrieron en el huerto de Getsemaní cuando llegó Judas con toda la ley? Los discípulos. O sea que valientes no eran. El único que se quedó al pie de la cruz fue el apóstol Juan. Entonces, imagínate nomás, supongamos que se armaron de valentía y dijeron, vamos a robar el cuerpo de Jesús. Si acaso, si iban, ya sin Judas eran 11. Imagínate que fueron los 11. No todos tenían armas. ¿Sabían ustedes, hermanos,
que un soldado romano podía él solito, con más de 10, él solito? Los soldados romanos estaban entrenados de tal manera, hermanos, y por eso conquistaron el mundo, por su entrenamiento militar. Eran soldados altamente preparados. No por nada, hermanos, Roma conquistó Francia, España, Inglaterra. El imperio romano llegaba desde África, hermanos, hasta Inglaterra. Hermanos, ¿por qué? Porque eran muy disciplinados militarmente. Imagínate que 11 personas que no tenían instrucción militar, que no tenían armas, van y le hacen frente a la guardia romana que estaba guardando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo les hubiera ido? ¿Quién hubiera ganado? Obviamente los romanos. Pero supongamos que los discípulos ya con valor le ganan a los romanos y les pegan y los matan. Ahora había otro problema, la piedra. Entonces, hermanos, los judíos corrían muchos rumores, que Jesús no era Dios, que no era hijo de José, que habían robado el cuerpo, y le dicen a Pablo: Pablo, esta doctrina que traes es nueva, es confusa, dices que no hay que guardar la ley, dices que la ley no salva, dices que todo esto que creemos desde nuestro padre Abraham, porque ellos dicen, es que esto, así como un católico dice, es que esto me lo enseñó mi abuelita. Así los judíos dicen, no, es que nosotros somos hijos de Abraham, seguimos el ejemplo de Abraham, queremos y seguimos todo lo que Abraham hace. Ahora, déjenles digo algo. Pablo dice, ok, yo les voy a explicar lo que es la justificación por fe y voy a tomar de ejemplo a Abraham. Y le dice Pablo a los judíos, bueno, ¿qué ventaja tenía Abraham? ¿Tenía de qué gloriarse? Sí, en cuanto a la carne, pero eso no le contaba con fe. Mire que dice la palabra de Dios rápidamente en Romanos 4, texto 3. ¿Qué dice la escritura? Vamos a Génesis 15. Acompáñame a Génesis 15. Mire que dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Génesis 15. Ahora, usted tiene que entender la fe de Abraham, hermanos. La fe de Abraham era grande, porque desde que Dios, hermanos, le manda a salir de su tierra, de su parentela, este hombre obedeció a Dios. Ahora, si usted analiza lo que le pide a Dios, mire, vamos previamente a leer Génesis 12. ¿Por qué Abraham es considerado el padre de la fe? Mire que dice la palabra de Dios, Génesis 12, dice la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero ojo, no le dijo qué tierra. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. Ojo, todas las familias ¿de qué? De la tierra. Ojo, porque los judíos pensaban, no, es que somos hijos de Abraham y solamente los hijos de Abraham nos vamos a salvar. No, la bendición de Abraham iba a alcanzar para todas las familias de la tierra, judías y no judías. Ahora sigamos leyendo. Ahí va el paso de fe. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Ahora vámonos a Génesis 15. Mira que es la palabra de Dios. 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera que grande. Ahora, usted y yo lo estamos leyendo, tenemos la Biblia pues, pero Abraham no tenía Biblia. Abraham todo lo que tenía era la promesa de Dios. ¿Y sabe qué fue? Por eso ese padre, porque a pesar de no tener la Biblia, a pesar de todo, hermanos, él creyó a Dios. Y le dice el 2, y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo te heredará. Ahora, hermanos, tiene usted que entender algo. Abraham no era un jovencito, ya estaba viejón, ya estaba grande, ya era un hombre de edad, y su esposa también.
Y sin embargo Dios le dice, vas a tener un hijo y vas a ser padre de multitudes. Y mire que dice el 5, y lo llevó afuera. Dios lleva afuera a Abraham. Y no sé si ustedes han estado en el campo. Yo crecí en un rancho y era muy bonito porque en la ciudad ni se ven las estrellas. Pero cuando estás en el rancho, cuando estás en el campo y sales hacia a la milpa, al maíz, ahí se ven todas las estrellas bien bonitas. Y yo me imagino a Dios llevando a Abraham a un lugar donde pudo ver todas las estrellas, multitudes de estrellas, no se pueden ni contar. Y Dios le dice a Abraham lo siguiente, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero ojo, ¿dónde se hace efectiva la fe? Ojo, Dios nos ha dado varias promesas, pero no todas se hacen efectivas. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, el Señor nos ha prometido tantas cosas, pero no todos somos capaces de recibir esas promesas. ¿Dónde viene el cumplimiento de la promesa? Cuando usted y yo creemos la palabra de Dios. Mire que dice el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Qué fue aquello que justificó a Abraham delante de Dios? No fueron sus obras, no fue la circuncisión, porque a propósito, los hebreos alegaban, los judíos alegaban que era la circuncisión, que eran las obras las que hacían justo a Abraham delante de Dios. Y Pablo le dice, espérate, vamos a Génesis. Vamos a ver que Abraham, 15 años antes de ser circuncidado, fue justificado por la fe. Esto que yo te vengo enseñando de la justificación por fe no es una doctrina mía, les dice Pablo, no es una doctrina nueva, no es algo que me acabo de sacar de la manga, no es un conejo que saqué del sombrero, no es algo novedoso, no es algo espontáneo. La doctrina de la justificación por fe abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Y te le estoy... Entonces, déjele digo algo. Los judíos pensaban que era algo novedoso, algo nuevo. No, Pablo los lleva hasta Abraham y les hace saber que el mismo Abraham fue justificado por su fe y no por sus obras. Pero ojo, sus obras eran el resultado de esa justificación por fe. Cuando nosotros somos justificados por fe, cuando nosotros entendemos lo que el Señor hace por nosotros, cuando nosotros somos justificados delante del Señor, nosotros vamos a producir fruto. Por eso dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Todo eso, después de que Abraham confía en el Señor y es justificado por fe, todas esas obras no fueron para ganarse el cielo, no fueron para ganarse el favor de Dios. Fueron un resultado de su justificación por fe. Todo aquello que usted y yo hacemos después de recibir a Cristo, después de arrepentirnos, cuando ya somos justificados por fe, es porque somos hijos de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, debemos separar, ojo, y pregunta de examen, diferenciar lo que es la justificación de la santificación. ¿Ok? Hay que separarlo, es algo distinto. No es lo mismo ser justificado a ser santificado. Le explico por favor, présteme atención. Si están aquí. Y para eso les vamos a compartir esto, de lo que estaba leyendo. Ahora, fíjense. Todos los judíos reverenciaban al padre Abraham, ya leímos todo eso. Ahora, dice aquí, fíjese, en esta parte donde tengo aquí el mouse. Nótese que en su argumento Pablo utiliza las palabras considerar, imputar y contar. Todas significan lo mismo, poner a cuenta de una persona. Fíjese, y esto es pregunta de examen. La justificación significa justicia imputada, justicia puesta a nuestra cuenta, y nos da el derecho de estar ante Dios. Por eso somos aceptos en el amado. Por eso tenemos libre entrada de la oración. Porque el Señor, mire qué dice aquí. La justificación nos da el derecho de estar ante Dios. Ahora, santificación significa justicia impartida, hecha de parte de Dios de nuestra vida. Y nos da una posición correcta ante los hombres. De modo que vean que somos cristianos.
Ambas son parte de la salvación. Pero ahora, ¿la salvación es recompensa de obras o un regalo de fe? Vamos a verlo. Mire qué dice aquí. Ahora, Pablo ha demostrado, aquí de en el mouse, Pablo ha demostrado que el padre Abraham se salvó solo por la fe. ¿Ok? Dando el ejemplo de cuando Dios lo lleva, le enseña las estrellas y ahí Abraham creyó y su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Luego Pablo se refiere a David y cita el Salmo 32. Vamos a Salmo 32. ¿Sí está quedando claro? Vamos a Salmo 32. Pastor, Dígame. ah, sí podría poner sobre lo de la santificación, ¿Sí, cómo no? Aquí está. por favor. Déjese, lo pongo para que lo pueda leer aquí, ¿ok? Aquí está, lo vuelvo a poner en pantalla para que lo vean. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es que cuando Dios nos justifica, queridos hermanos, todos los cristianos somos justificados por fe. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la santificación, hermanos, es progresiva. ¿Ok? Por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Cristo, el Señor nos santifica, nos aparta. Pero también, hermanos, el cristiano se debe de santificar día con día. Esto viene más adelante en Romanos, cuando dice que no nos conformemos a los deseos de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿La justificación es diferente a la santificación? Sí. ¿En qué sentido? En que el Señor es quien nos justifica y una vez que nos justifica tenemos esa posición delante del Señor. Pasemos a ser parte de la familia de Dios. Somos santos, sí, el Señor nos separa, pero también la santidad, hermanos, ojo, también el cristiano debe ser día con día, no para salvación la presente, sino para reflejar a Cristo. Y Pablo dice más adelante, aún no somos lo que deberíamos de ser. El Señor está trabajando con nosotros. Seremos completamente santificados, hermanos, hasta llegar a la presencia de Dios. Pero justificados somos desde el momento en que recibimos a Cristo. ¿Sí está quedando claro este concepto? Amén, amén, pastor. ¿Sí está quedando claro? Ok. Ahora, vamos rápidamente a Salmos 32. Ahora, David también enseña la justificación por fe, aparte de las obras. Dios no imputa el pecado a nuestra cuenta, por eso se cargó a la cuenta de Cristo. Ahora, fíjese, Él imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta puramente sobre la base de la gracia. No es por ningún mérito, es por su bendita gracia. Mire qué dice Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué? Iniquidad. Ahora, usted tiene que entender algo, hermanos. Fíjese, y lo ilustraba yo, hermanos. Eso lo leí yo en una revista cristiana sobre la justificación. Cuentan, hermanos, que en San Francisco, California, hermanos, había unos hermanos que eran de China, originarios de China. Y eran gemelos ellos dos. Uno era dueño de una tintorería y el otro pues era un delincuente de lo peor. Un día, hermanos, este muchacho, el criminal, mata a alguien y llega con su ropa toda llena de sangre a la tintorería de su hermano, se cambia y se va. Y llega la policía, hermanos, y encuentran al hermano dueño de la tintorería. Y la persona testiga que vio dijo, es él. Obvio, él no había sido su hermano que se escapó.
Pero como eran parecidos, una persona que vio los hechos dijo, fue él. Y en base al testimonio de la persona, y en base también a que el hermano amaba mucho a su hermano, este hermano pudo haber dicho, no fui yo, fue mi hermano que se parece a mí. Pero este hombre se echó la culpa para sufrir el castigo y que su hermano no tuviera problemas. A este hombre lo llevan a la cárcel y le dan una sentencia. Y en aquel entonces los mataban rápido, no los dejan tanto rato. Lo matan por el crimen que su hermano cometió. Pasado el tiempo, el hermano asesino, pensando que ya se calmaron las cosas y todo, regresa al negocio de su hermano, pero se topa con la novedad de que el negocio está cerrado. Y le pregunta a un vecino, oye, ¿y mi hermano? Y el vecino le cuenta todo lo que pasó. Le dice, tu hermano se echó la culpa de tu crimen que tú cometiste. Y el hermano va rápido a la policía, se entrega y dice, yo fui el que maté a esa persona, mi hermano no fue. Y la justicia le dice, aquí ya no hay delito que perseguir. Ya la persona que tenía que morir murió. Punto. No tenemos nada de que hablar. Y lo corrieron. Suena injusto, ¿no, hermanos? Suena injusto como alguien que no cometió un crimen, se echó la culpa de un crimen que no cometió, murió por ese crimen para que el otro fuera libre. Bueno, esa es la justificación. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que usted y yo pudiéramos ser verdaderamente libres. Entonces vemos que Abraham, hermanos, fue justificado por fe. Pero sigamos leyendo Romanos 4. Pablo le hace ver a los romanos que el mismo padre de ellos, al que llamaban el padre de la fe, fue justificado por la fe y no por las obras. Pero sigamos leyendo adelante. Dice aquí, en el 9, 4:9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Aquí Pablo ya retoma otro tema. ¿Sí están aquí conmigo? ¿Cómo cerramos la primera parte del 4? La cerramos viendo que lo que justificó a Abraham delante de Dios no fueron sus obras, sino fue su fe en el Señor. Su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Dirían los judíos, bueno, está bien. Su fe le fue contada por justicia, pero obvio, nada más a nosotros los judíos, ¿verdad? Sí, está bien, eso que dices, Pablo, está bien, que el Señor justifica, que no es por la ley, que no es por las obras, pero seguimos siendo un pueblo especial. Abraham es nuestro padre. Pero le dice a Pablo, espérate, Abraham cuando fue justificado fue antes de la circuncisión. O sea que es padre de la fe tanto de circuncisos como de incircuncisos. Porque cuando Abraham, hermano, recibe esa promesa de Dios y cree en esa promesa de Dios, todavía no estaba circuncidado. Fue 15 años antes. Entonces, aquí Pablo les hace ver, fíjese, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Texto 10. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Y dice el 11. Y recibió la circuncisión como una ¿qué? Señal. Una señal que externa. Una señal externa. Ojo ahí, ojo ahí. La circuncisión, hermanos, era una operación que se hacía, hermanos, donde tomaban el miembro del hombre y le quitaban el prepucio. Obvio, era algo, hermanos, que le hacían de chiquitos a los niños y que los distinguía de todos los pueblos, pero ojo, era una señal externa de un compromiso con Dios. ¿Ok? Ahora, sigamos leyendo. Y recibió la circuncisión. Y anoten esto es pregunta de examen. ¿Ok? Presten atención. Yo le voy a preguntar, ¿por qué causa recibió Abraham la circuncisión?
¿ok? Y quiero que lo contesten tal cual viene en la Biblia, ¿ok? Y recibió la circuncisión como una señal. Quiero esa respuesta. Yo le voy a preguntar a usted, bueno, ¿por qué Abraham recibió la circuncisión? Como una señal. Ojo, como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ojo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos también la fe les sea contada por justicia. ¿Ok? Ya iba otra pregunta. ¿Abraham es padre tanto de los no circuncidados como de los circuncidados? Yo le pregunto a usted, cuando hablamos de circuncidados y no circuncidados, por ejemplo, hermano José Andrés Rodríguez, buenas noches, Dios le bendiga. Cuando hablamos de circuncidados y de no circuncidados, ¿a quién estamos haciendo referencia? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dígame. Bueno, los circuncidados vendrían a ser los judíos. Excelente. ¿Y los no circuncidados? Nosotros. Los gentiles. Ok, hermanos, esa es pregunta de examen. ¿Abraham recibe la circuncisión como una, ¿qué, alumnos? Señal. ¿Ok? Y pasa a ser padre de circuncidados y no circuncidados. ¿Quiénes son los circuncidados? Los judíos. ¿Quiénes son los no circuncidados? Los gentiles. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, sigamos leyendo. El 13. Ahora, cambia el tema. La primera parte nos habla de Abraham siendo justificado por fe. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte recibe la circuncisión como una señal para ser padre de los creyentes circuncidados y no circuncidados. ¿Se acuerdan de esa parte de Génesis donde dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra? ¿Ok? Por ejemplo, en el examen les voy a preguntar, ¿dónde dice que serán benditas todas las familias de la tierra? Y pone la cita. No quiero el texto de memoria, pero quiero la cita de Génesis 12, del 1 en adelante. ¿Ok? Ahora vamos al texto 13. Ya no voy a alcanzar a ver todo, pero vamos a ver una pequeña parte. Fíjense que dice el 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuándo recibió Abraham la promesa de que él sería bendición? ¿Antes de la ley o después de la ley? Antes. Muchísimo antes. Muchísimo antes. Él recibe esa promesa. Ahora mire qué dice. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué Pablo, hermanos, hace tanto énfasis en esto? Vamos a ver un poquito el análisis histórico-cultural. Los judíos decían, sí, la fe en Cristo salva. Nada más la fe. Pero una vez que es creyente, se debe circuncidar, debe guardar la ley, debe llevar una vida judía. Y Pablo dice, no, señor, todo eso es una figura de lo que había de venir. Mire qué dice Gálatas 3:18. Y de hecho en Gálatas, hermanos, Pablo les expone más todo este punto. Y usted se preguntará, hermano Hugo, ¿a poco hoy en día hay gente que cree eso? Sí, hermanos. Bautistas fundamentales, se dicen, y creen en todo esto de la ley. Por eso se los estamos enseñando, para que vean que lo que le estamos enseñando tiene base bíblica. Mire que dice Gálatas 3. Dice desde el 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por qué, por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante qué, la promesa. Luego el 19. Entonces, preguntarán algunos, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de qué, las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Dice el 21 de Gálatas 3.
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar la justicia verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Con eso en mente, hermanos, volvamos a Romanos 4. Entonces estamos desmenuzando el capítulo 4. La primera parte, los primeros textos del 4, vemos que Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe. Y su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Él recibió esa promesa 15 años antes de la circuncisión, ojo, 15 años antes de la circuncisión. Y él recibe la circuncisión como una señal. Y él pasa a ser padre de creyentes circuncidados, que son los judíos, y no circuncidados, que son los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿para qué viene la ley? La ley viene para mostrarnos que no podemos guardarla, pero también, hermanos, si no hubiera ley, hermanos, habría un caos. Dice la palabra de Dios, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Oiga, hermanos, imagínense vivir en un país sin leyes. Bueno, aquí en México, haga de cuenta que así estamos. Según hay leyes, pero nadie las guarda. Pero, por ejemplo, allá en Estados Unidos, lo que me han contado, porque yo nunca he ido, allá sí hacen valer la ley. Por ejemplo, aquí en México un policía te detiene y a mí me tocó ver una vez. Venía yo manejando y un policía paró a un borracho y el borracho se bajó y golpeó al policía. Feo, pobre policía. Allá en Estados Unidos no puedes ofender a un oficial de policía. No puedes. Una vez estaba contando el pastor Luis Parada que iba en un freeway y excedió la velocidad o algo y lo detuvo un policía de caminos. Dice que lo gracioso es que la policía era una mujer chaparrita, pero bien enérgica. Y dice el hermano que la respetó, que no dijo nada, que se estuvo así cuadradito, sin faltarle respeto. Dice, porque aunque era más bajita que yo, ella era la ley. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Imagínense vivir en un país sin leyes. No, hermanos, la ley es necesaria, no para salvación, no, sino para darnos cuenta que no podíamos guardarla, pero la ley, ¿a quién nos lleva? A Cristo. La ley me lleva a Cristo a decirle, Señor, todo esto yo no lo puedo guardar. Señor, yo entiendo que esto no me justifica, pero esto me hace ver que tú eres necesario en mi vida. Yo me arrepiento de mi pecado. Te invito a que entres en mi corazón. Salva mi alma, Señor. La ley no se invalida, no. Pero la ley no justifica. Sigamos leyendo. Ahora, en base a eso, mire que dice el 18. Por tanto, fíjate, 15. Porque la ley produce ira. Porque donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Pero dice el 16. Por tanto es por fe. Para que sea ¿por qué? Por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es la de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, espiritualmente hablando. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y fíjate, llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces vemos tres cosas aquí en la justificación por fe. Primeramente, queridos hermanos, aquí lo anoté. Número 1, y anótelo en el bosquejo, la justificación es por fe, no por obras. Primera parte. Es por fe y no por obras. ¿Ok? Número 2, segunda parte. La justificación es por gracia, no por la ley. ¿Ok? Número 1, la justificación es por fe, no por obras. ¿Ok? Número 2,
La justificación es por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Un regalo no merecido. ¿Ok? Ahora, la palabra gracia en la Biblia tiene varias aristas. Por ejemplo, a veces se aplica como un regalo no merecido. Pero también, a veces cuando tú y yo oramos decimos, Señor, dame de tu gracia. Y no nos referimos a un don no merecido, sino a la capacidad espiritual para soportar ciertas cosas. ¿Sí está aquí conmigo? Esa es otra variante de gracia. No solo es un don no merecido, también se aplica a veces para la capacidad espiritual para soportar ciertas cosas, pero también a veces, hermanos, hablamos de hallar gracia. Por ejemplo, hay personas que hallan gracia, hallan favor, como la historia de Esther. Este rey, ¿verdad? Tenía muchas mujeres que podía haber visto, pero dice la palabra de Dios que Esther halló gracia, no solo ante el rey, sino ante las demás, para que fuera coronada. Entonces, esa es una de varias variantes de gracia. Don no merecido, capacidad espiritual para soportar las aflicciones, pero también hallar gracia delante de la gente. En este caso, en el libro de Romanos capítulo 4, gracia hace referencia a un don no merecido. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, vamos al 3. La justificación es por el poder de la resurrección. Por eso era tan importante, hermanos, la resurrección. Ahorita usted y yo hablamos de la resurrección y decimos, pues sí, Cristo resucitó. Pero espérate, en aquel entonces, creer eso era algo maravilloso, hermanos. Te costaba la vida. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ¿y Cristo quién es? O usted tiene que entender algo, hermanos. Antes no había internet, antes no había camionetas, antes no había YouTube o Zoom, no, hermanos. Y a pesar de que no tenían todas esas herramientas que usted y yo tenemos, los cristianos alcanzaron al mundo conocido para Cristo. Porque no tenían todas estas herramientas que tenemos, pero tenían una que usted y yo no tenemos, que es el poder de Dios. Imagínense, hermanos, que tuviéramos el poder de Dios para predicar el evangelio. ¿Qué sería de usted y de mí si fuéramos ganadores de almas con el poder de Dios? Siervos de Dios con ese poder, con esa capacidad, con esa gracia. Imagínense, hermanos, y hermanos, no le estoy hablando de algo imposible. Hermanos, si Dios pudo usar a alguien que asesinó gente, que persiguió a la iglesia como Pablo, ¿a poco no le puede usar a usted? Claro que Dios le puede usar. Aquí el punto es, ¿está usted dispuesto a estudiar, a prepararse, a orar, a ayunar, a caminar con Dios, a distinguirse del montón? ¿O va a ser una persona que siempre no pase de lo mismo? Mire, por ejemplo, ahorita están los calvinistas de moda. Y es bien gracioso. Yo conozco 3, 4 calvinistas aquí en Monterrey que hablan de que tienen el verdadero evangelio. Es que nosotros sí sabemos cómo ganar almas, sí sabemos cómo predicar. Y yo un día les dije, bueno, pues si saben hacerlo, háganlo. Órale, si sabes hacerlo, pues hazlo, ¿verdad? Han pasado 5 años desde que dijeron eso, y las iglesias de ellos, en vez de crecer, se vinieron para abajo. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen ni la sana doctrina, ni tienen el poder de Dios. Porque cuando hay el poder de Dios, cuando hay la gracia de Dios, cuando hay la sabiduría de Dios, cuando hacemos todo, hermanos, en el poder del Señor, el Señor da resultados. Ahora, son justificados por fe, son justificados por gracia, pero también a través del poder de la resurrección. Oiga, hermano, un hombre ya anciano, un hombre ya viejito, una viejita, ¿cómo iban a concebir un niño? Hermanos, por el poder de Dios. Y mire que dice la palabra de Dios. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para ser a padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate, tenían todo en contra. Estaban bien viejitos. Y aparte la esposa era estéril.
O sea, imagínate, tenían todo en contra, pero ¿por qué Dios bendijo a Abraham? Porque él no consideró su cuerpo, él no consideró el cuerpo de Sara, él no consideró la esterilidad, él consideró que el Señor, a pesar de todo eso, tenía el poder para hacerlo. Esa es la fe, y Dios honra esa clase de fe, la clase de fe que cree las cosas que no son como si fuesen. Esa es la clase de fe que Dios honra. ¿Qué clase de fe? Estaba viendo, hermanos, una iglesia en Texas en los años 20, hermanos, que hubo la Gran Depresión en Estados Unidos, hubo una sequía. Y el pastor le dijo a los hermanos, vamos a orar para que Dios envíe lluvia. Nos vemos el domingo a las 4 en el culto. Oiga, hermanos, llegaron todos los hermanos y el pastor les dijo, váyanse. Y los hermanos, ¿por qué? No traen paraguas. ¿Cómo vienen a orar por lluvia y no traen paraguas? Amén. A veces decimos, Señor, úsame. Y Dios dice, órale, ve a predicar. Ay, no, Señor, ahí no. La verdad. ¿Cuántas veces no decimos? Amén, pastor, amén. ¿Cuántas veces no decimos, Señor, quiero ser bendición? Y Dios te pone a alguien para ser bendición y te sordeas. Entonces, a veces decimos que creemos, pero realmente no ponemos esa fe a trabajar. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? Porque Abraham creyó a Dios. No consideró a su mujer ya viejita, no consideró la esterilidad. Él dijo, si el Señor lo dice, yo lo creo. Y ya para terminar, fíjese, si lo alcanzamos a acabar, mire, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, dice, y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Ya para terminar, se me acaba el tiempo. ¿Ok? Rápido, un resumen. Su fe le fue contada por justicia. ¿Ok? Él recibe la circuncisión como una señal. Pasa a ser padre de creyentes circuncidados y no circuncidados. Circuncidados son los hebreos, no circuncidados son... No, circuncidados son los hebreos, no circuncidados son los gentiles. Somos justificados por la fe, somos justificados por la gracia y somos justificados por el poder de la resurrección. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, espero haya quedado todo claro. Cortamos la transmisión porque se corta en un minuto y bueno, ahorita subimos la clase a YouTube. Espero haya quedado claro, que el Señor les bendiga. La próxima semana no hay tarea, pero hay examen. Estudien para el examen, ¿ok? Que Dios los bendiga. Amén, Nos vemos. pastor, Dios los bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Dios Bendiciones. bendiga, pastor. Pastor Hugo. Ay, Hasta luego. pastor,